Solo yo confirmaré si las historias son escritas y enviadas por personas, cada quien quedará con el criterio de si creerlas o no. Hola, tengo 13 años y no sé si debería compartir esta historia. Me hago llamar Lucy, pero no es mi nombre real. Quiero guardar mi privacidad. Primero, mi papá, quien es soltero, siempre ha cuidado de mí. Mi mamá me abandonó en la puerta de su casa y, desde entonces, nunca volvió a saber de ella. Digo esto porque ellos tenían tiempo conociéndose, pero mi mamá solo quería diversión. Cuando nací, me dejó en la puerta de mi padre biológico, y eso es todo lo que sé. Un día, mi papá llegó del trabajo cansado y con algo de comida china. Cenamos y charlamos un poco sobre nuestros días. Yo solo iba a la escuela, sufría las clases de maestros imbéciles, adolescentes con los bajos instintos al tope, amigos que se creían populares, etcétera, etcétera, etcétera. Mi padre solo me escuchaba y ya, igual que yo a él. Ya sé que es raro que un padre críe solo a una hija, lo sé. Casi siempre los padres tienen a la madre como compañera y apoyo en la crianza, y si el padre no está presente, es la madre quien se queda con los hijos. Pero mi caso es diferente. Mi padre es un padre soltero y luchón. Después de cenar, nos fuimos a dormir en nuestras habitaciones separadas. Al día siguiente, mi padre se fue a trabajar y yo a la escuela, ambos soportando a idiotas. Mi padre a su jefe déspota y yo a mis maestros dictadores. Siempre llego a nuestro departamento primero, y mi padre llega mucho después. Mientras yo estaba en mi cuarto haciendo mis horribles y largas tareas, apareció un gato blanco de ojos azules, un gato siamés. Al verme, empezó a escalar un árbol cercano hasta mi ventana. Yo solo lo observé mientras él se iba, y seguí con mis terribles problemas llamados tareas. Siempre que termino mis tareas, a veces salgo afuera a caminar y ver la ciudad. Solo lo hago cuando está tranquila, porque esta ciudad es muy peligrosa por su tasa de violencia y la gente que va a ver a San Pedro. Ese día salí, pero regresé rápido porque se escucharon disparos, lo cual me asustó mucho. En fin, bienvenidos a Latinoamérica. ¡Sáqueme de Latinoamérica! Yo siempre traté de no quejarme con mi papá por haber nacido aquí, pero por dentro deseaba con todo mi ser salir de este lugar. Mi papá lo sabía, y siempre que podía, me llevaba a Estados Unidos, ya que vivimos en una ciudad fronteriza. Volviendo al tema, cuando entré a mi cuarto, escuchando el caos afuera, vi al gato siamés que había visto antes, ahora en mi ventana, algo asustado. Lo dejé entrar a mi cuarto para que no estuviera solo, y se metió debajo de mi cama. Después del caos, mi papá regresó a casa con una ensalada del supermercado. Le conté lo del gato, y él me dijo que no había problema, que los gatos son limpios y solo necesitan poca comida. Ni siquiera le dije a mi papá que me quería quedar con el gato, pero él ya me había dado permiso, así que al final decidí quedármelo. El gato me acompañó durante esos meses, y aunque al principio todo parecía normal, hay un momento del cual les contaré luego, pero antes tienen que conocer el contexto completo. Al día siguiente, cuando regresé de la escuela, me estaba esperando en la cocina. Ese día no tenía nada de tarea, así que me dediqué a jugar con él. El gato se mostró completamente feliz y empezó a perseguir pelotas como si fueran ratas. Saltaba y arañaba los mecates que colgaban cerca, moviéndose de un lado a otro con una agilidad sorprendente. Era como si se estuviera divirtiendo demasiado, tanto que a veces me parecía que lo hacía con una intención casi humana. Pasaron los días, y la rutina con el gato siguió siendo la misma. Todos los días, cuando regresaba de la escuela, lo encontraba esperándome en la cocina o en la entrada de la casa. Me seguía a todas partes, incluso cuando iba a hacer tareas, se subía a mi escritorio, se enroscaba en mi silla o simplemente se sentaba a mi lado. Cuando salía a caminar por la ciudad, él siempre estaba ahí, siguiéndome, sin importar si el clima era cálido o frío. Lo curioso es que, aunque el gato parecía afectuoso, había algo extraño en su comportamiento. A veces me observaba fijamente por largos ratos, sin mover un músculo, y sentía que me estaba estudiando. Siempre se metía debajo de mi cama cuando había ruidos extraños, y más de una vez me desperté en medio de la noche porque sentía sus ojos clavados en mí, aunque estaba completamente oscuro.
En esos momentos tenía la sensación de que, de alguna forma, él sabía más de lo que mostraba. Pero no me importó, el gato siguió siendo el mismo. Jugaba, arañaba y eliminaba plagas del hogar, insectos, ratas, arácnidos, todo lo que se cruzaba en su camino. Era un gato eficiente y su presencia se volvió algo habitual en mi vida. Era como tener un compañero en casa, un compañero que nunca pedí, pero que terminó siendo parte de la rutina diaria. En las noches, él seguía mirándome desde arriba de mi ropero, como si estuviera tomando apuntes. Claro, sin un cuaderno ni lápiz, pero yo no podía evitar sentir que sus ojos observaban cada movimiento mío, cada gesto, como si entendiera más de lo que mostraba. No hacía nada raro, simplemente se quedaba allí, inmóvil, vigilante. A veces, cuando me despertaba en medio de la noche, lo veía y pensaba que estaba descansando, pero al día siguiente, de alguna manera, el gato siempre estaba despierto, como si nunca hubiese dormido. Poco a poco, sus juegos se volvieron más extraños. Ya no solo perseguía pelotas o arañaba mecates. A veces, comenzaba a dar vueltas por la casa, deteniéndose en lugares específicos como si estuviera buscando algo, oliendo, observando, como si algo le estuviera guiando. Si intentaba llamarlo, me miraba con esos ojos azules, y solo entonces reaccionaba, saltando o corriendo de un lado a otro, como si me hubiera dado una señal para seguirlo. Lo curioso es que el comportamiento del gato no solo estaba cambiando, sino también la forma en que me relacionaba con él. Ya no era solo un gato al que le daba de comer y jugaba con él. Había algo más en sus acciones, algo que no podía entender, pero que me hacía sentir que este gato estaba allí por alguna razón, como si de alguna manera él estuviera cumpliendo una misión. La casa se sentía diferente, como si la presencia del gato estuviera transformando el ambiente. Era como si la normalidad de siempre estuviera empezando a desmoronarse, pero, al mismo tiempo, no sabía si solo era mi imaginación o si realmente algo estaba cambiando. Todo parecía ocurrir con normalidad, hasta esa noche. Yo, ya sabiendo que el gato, al cual llamé Kitty, estaba en mi ropero, me dispuse a dormir como si nada pasara. Pero algo extraño ocurrió. Mi papá me despertó en la madrugada, preguntándome si había escuchado ese ruido. Respondí negativamente, medio confundida y aún medio dormida, y al mirar a Kitty, lo vi con los pelos de punta, erizados, y adoptando esa pose de combate tan típica de los gatos. Como si estuviera listo para atacar algo. Su mirada fija, desafiante, solo aumentaba la incomodidad en el aire. La puerta de mi habitación estaba abierta, lo cual nunca dejaba que pasara, pero esa noche se encontraba de par en par Kitty, con sus ojos azules brillando en la penumbra, se mantenía inmóvil. Como si estuviera esperando algo, o mejor dicho, observando algo que no podía ver yo. Mi papá, algo asustado, tomó un bate de béisbol que tenía cerca, por si las dudas, y me dijo que había ido al baño enfrente de su cuarto. Cuando salió, escuchó el llanto de una mujer. Dijo que le pareció extraño, pues no había ninguna mujer cerca de la casa, y al no saber de dónde provenía, decidió venir a mi cuarto. Estaba tan nervioso que, en cuanto entró, vio a Kitty de esa manera y pensó que quizás el gato estaba reaccionando a algo. Mi papá me explicó todo eso con la voz algo temblorosa, y yo, aún confundida, traté de entender lo que había pasado. Sin embargo, lo que más me inquietaba era la mirada fija de Kitty, que no se apartaba de la puerta. ¿Qué había escuchado él? ¿Qué había visto? Yo aún no tenía respuestas. Kitty dejó de estar a la defensiva. Sus músculos, antes tensos, se relajaron poco a poco, su lomo se desinfló y su cola, que había estado rígida y erizada, volvió a su estado normal. Sin hacer ruido, dio un pequeño salto y regresó a su lugar habitual, sobre mi ropero. Desde allí, me observó unos segundos más antes de enroscarse y cerrar los ojos, como si nada hubiera pasado. Mi papá, al notar el cambio en Kitty, pareció relajarse también. Dejó escapar un suspiro y, sin decir mucho más, me revolvió el cabello con una de sus manos. Bueno, parece que todo está bien, dijo en un tono más tranquilo. Descansa, hija. Yo solo asentí. No tenía ganas de decirle que aún sentía un ligero escalofrío recorriéndome la espalda.
Lo vi salir de mi cuarto y cerrar la puerta tras de sí, pero incluso después de que el ruido de sus pasos se desvaneciera en el pasillo, yo seguía sin poder dormir del todo. Pasaron unos minutos, tal vez más de los que quise contar, hasta que por fin me obligué a cerrar los ojos. Kitty seguía en su lugar, respirando de manera pausada. Era un gato, nada más, me repetí. Al día siguiente, todo transcurrió como siempre. Mi papá se fue temprano al trabajo, yo me arrastré fuera de la cama para alistarme e ir a la escuela. No hubo ruidos extraños en la madrugada, ni puertas abiertas sin explicación, ni comportamientos raros de Kitty. Parecía que todo había sido solo una mala jugada del sueño y el cansancio de la noche anterior. Así siguió la rutina durante los siguientes días. Escuela, tareas, paseos cortos, comida con mi padre. Nada de llantos fantasmales, nada de gatos actuando como si vieran cosas que yo no podía ver. Kitty jugaba, dormía y cazaba insectos como siempre. La semana pasó sin incidentes. Pasó otra semana sin incidentes. Parecía que todo había vuelto a la normalidad. Pero una noche, mi papá regresó a mi cuarto con el mismo rostro preocupado de la primera vez. ¿Escuchaste eso otra vez?, preguntó en voz baja. Yo parpadeé, confundida. Estaba medio dormida y no había oído nada. Negué con la cabeza. Pero Kitty sí había escuchado algo. Estaba nuevamente en el suelo, en posición de ataque, con la espalda arqueada y los ojos clavados en la puerta de mi habitación, que estaba entreabierta. Su cola se agitaba de un lado a otro con movimientos bruscos, como si estuviera midiendo cuando atacaba. Mi papá tragó saliva y apretó el bate de béisbol que había traído con él. Voy a llamar a un exorcista, dijo con el miedo asomándose en su voz. Justo en ese momento, la puerta de mi cuarto se cerró de golpe con un estruendo. Kitty saltó hacia atrás y bufó, mostrando los colmillos afilados. Mis latidos se aceleraron, mi cuerpo entero se quedó paralizado por el susto. Pero, como la vez anterior, después de unos segundos Kitty se relajó. Sus músculos dejaron de estar tensos y sin más, se subió de nuevo a mi ropero, donde se enroscó y se quedó inmóvil. Mi papá y yo intercambiamos miradas. Ninguno dijo nada. Luego suspiró y, sin muchas opciones, decidió irse a su cuarto. El día siguiente era sábado, así que no tenía clases. En la mañana, me tocó ver cómo el exorcista que mi papá había contratado recorría nuestro departamento, colocando cruces y murmurando oraciones en latín que yo no entendía. Kitty lo observaba desde su lugar en lo alto del ropero, con las orejas inclinadas hacia atrás. Yo no creía mucho en esas cosas, pero no dije nada. Si con eso mi papá se quedaba más tranquilo, que así fuera. Y así pasó otra semana sin actividad paranormal. Nada de ruidos extraños, puertas cerrándose solas ni sombras moviéndose. Todo estaba en calma. Hasta que llegaron las vacaciones de Semana Santa. En la última maldita semana, ocurrió algo peor que cualquier cosa anterior. Mi papá no estaba en casa, había ido a visitar a un amigo suyo de la infancia. Era de noche y yo estaba sentada afuera del departamento, en una silla, disfrutando del aire fresco y del silencio de la ciudad a esa hora. Hasta que escuché un bufido. Me levanté de inmediato. La única vez que Kitty había hecho ese ruido fue cuando mi papá mencionó haber escuchado el llanto de una mujer. Caminé hacia la puerta con el corazón latiéndome en los oídos. Apenas abrí, Kitty salió disparado y trepó por mi hombro, clavando sus garras en mi ropa. Dentro de la casa, una sombra se movió a una velocidad imposible desde el baño hasta mi cuarto. Yo me quedé de piedra. Un sonido extraño se escapó de mi garganta, algo entre un jadeo y un quejido. No estaba sola. Mi papá llegó poco después, con el ceño fruncido y el cansancio en el rostro. Apenas me vio sentada afuera, con Kitty aún trepado en mi hombro, soltó un resoplido. ¿Por qué demonios estás aquí afuera tan noche? Yo aún tenía el corazón acelerado, pero intenté responder con voz firme. Vi una sombra. Salió del baño y corrió a mi cuarto. Mi papá apretó la mandíbula. Se pasó una mano por la cara,
como si intentara despertarse de un mal sueño. No puede ser, murmuró. Luego me miró. Ese maldito exorcismo no sirvió para nada. Kitty bajó de mi hombro y se frotó contra mis piernas, como si intentara calmarme. Mi papá miró la puerta entreabierta del departamento, con la luz del pasillo proyectando una sombra irregular en el suelo. Parecía estar pensando en qué hacer. No voy a meterme ahí esta noche, dijo finalmente. Dormiremos afuera. Asentí sin discutir. No quería volver a entrar. Fuimos al coche y bajamos los asientos para improvisar un espacio donde dormir. Kitty se acomodó sobre mis piernas y, a pesar de todo, empezó a ronronear. Mi papá se quedó mirando hacia la entrada del edificio, como si esperara ver algo salir de ahí. Pasaron minutos, tal vez horas. El sueño me venció en algún momento. Pero mi papá no durmió esa noche. Y yo tampoco dormí bien después de eso. Los días siguientes, mi papá estuvo más pensativo de lo normal. Apenas hablaba y parecía estar siempre con la cabeza en otro lado. Yo no quise decir nada, pero en el fondo, tenía la misma preocupación. No quería pasar otra noche esperando que algo se moviera dentro de la casa. Una mañana, mientras desayunábamos, mi papá dejó su café sobre la mesa y me miró con seriedad. «Nos vamos a mudar». No pregunté por qué. Sabía la razón. Y así lo hicimos. Encontró un departamento no muy lejos, lo suficientemente cerca como para no complicarnos la vida, pero lo suficientemente lejos para alejarnos de esa cosa. Kitty vino con nosotros, por supuesto. Apenas entramos, noté que el nuevo departamento estaba en pésimas condiciones. Había cucarachas en los rincones, telarañas en el techo y un olor a humedad que me hizo arrugar la nariz. Bueno, dije, mirando el desastre. Al menos tenemos a Kitty. Mi papá dejó escapar una risa cansada. Sí. Que haga lo suyo. Y lo hizo. En menos de una semana, las ratas y cucarachas desaparecieron. Kitty las cazaba con una precisión inquietante. Era más que un gato, casi parecía un guardián. Pasaron los días. Regresé a la escuela y mi papá a su trabajo. Volvimos a la rutina, después de esas extrañas vacaciones que parecían no querer soltarnos. Pero esa maldita cosa, esa sombra, hizo su aparición otra vez esa maldita noche, solo por unos segundos en la cocina. Mi papá, aún más enojado, solo soltó una queja apenas audible porque estábamos cenando y vino a molestar. Kitty se puso de nuevo a la defensiva, pero esta vez fue atacado de una manera muy extraña. Muchos de los sartenes que guardábamos en la estufa, como buenos mexicanos, salieron de la nada a atacarlo, pero Kitty esquivó todos esos ataques eficazmente y sin ningún rasguño o moretón. Nosotros solo contemplamos cómo esa estufa se abrió y empezó a lanzar sartenes contra Kitty. Ningún sartén fue dirigido hacia nosotros, lo cual fue muy extraño. Era como si ese espíritu o lo que fuera tuviera algo personal con el gato. Después de ese incidente extraño, decidimos dormir afuera de nuevo. Al día siguiente no fui a la escuela porque me quedé dormida, y mi padre tampoco fue al trabajo. Nos despertamos tarde, con el cuerpo adolorido por haber dormido en el suelo. Mi padre estaba de mal humor, y mientras desayunábamos, me preguntó con voz seria. ¿Alguna vez has jugado a la ouija o algo así? Levanté la mirada de mi plato y negué con la cabeza. No, nunca. Mi padre suspiró, masajeándose la sien como si intentara ordenar sus pensamientos. Esto no tiene sentido. Algo está pasando aquí y ya no sé qué hacer. No hagas nada raro, ¿entendido? Voy a buscar otra solución. Asentí, pero en realidad, no tenía la intención de obedecer. Ya había pasado demasiado tiempo soportando esa maldita sombra y, aunque mi padre intentara actuar como si todo estuviera bajo control, estaba claro que no tenía idea de cómo solucionarlo. Al día siguiente, cuando mi padre salió temprano a trabajar y yo regresé de la escuela, finalmente tuve la oportunidad que estaba esperando. Llamé a un amigo del salón y le conté todo lo que estaba pasando. Para mi sorpresa, en lugar de asustarse, me dijo que tenía una ouija y que podíamos usarla para obtener respuestas. Cuando llegó a mi casa con la tabla bajo el brazo, Kitty,
que estaba echado tranquilamente en el sofá, se levantó de golpe. Sus orejas se pusieron hacia atrás y su cola se erizó. Nos miró con esos ojos brillantes y luego, sin hacer ruido, salió corriendo por la puerta entreabierta. ¿Qué le pasa a tu gato?, preguntó mi amigo. No sé, nunca lo había visto así. Nos encogimos de hombros y preparamos todo. Pusimos la ouija sobre la mesa del comedor, encendimos unas velas y nos sentamos frente a la tabla. Apenas colocamos los dedos sobre el planchet, este comenzó a moverse por sí solo. Las letras se alinearon lentamente, Z-O-Z-O. Mi amigo y yo nos miramos, con la respiración contenida. ¿Quién eres?, pregunté con la voz temblorosa. El planchet se movió de nuevo, esta vez más rápido. Soso volvió a escribir. Mi amigo tragó saliva y lanzó otra pregunta. ¿Sabes por qué nos persigue un espíritu? Las letras se fueron juntando una a una hasta formar la respuesta: el gato fue un asesino. ¿Qué?, murmuré, sin entender. El planchet siguió moviéndose. Mató a una mujer. Me quedé en silencio, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Kitty, un asesino en su vida pasada? ¿El gato lo sabe?, preguntó mi amigo. No, deletreó la ouija. De repente, sentí una presencia. Miré hacia la ventana y ahí estaba Kitty, observándonos fijamente desde afuera con sus grandes ojos brillantes. Su cola se movía de un lado a otro, pero su expresión era extraña. Antes de que pudiéramos reaccionar, un golpe de viento apagó las velas y la puerta del departamento se abrió de golpe. Un frío extraño recorrió la habitación y, de repente, un sonido rompió el silencio. Un maullido. Pero no un maullido normal. Era un sonido desgarrador, lleno de agonía. Nos levantamos de golpe y corrimos hacia la sala, donde el sonido venía. Y ahí, en el suelo, estaba Kitty. Su cuerpo estaba completamente retorcido, como si algo lo hubiera tomado y lo hubiera doblado de una manera imposible. Sus patas estaban en direcciones extrañas, su lomo arqueado y su boca abierta en un último jadeo silencioso. Kitty se había ido. Mi amigo y yo nos quedamos paralizados, sin poder entender lo que acababa de pasar. Una sensación de espanto me llenó el pecho mientras veía su pequeño cuerpo sin vida. Kitty se había ido. Se fue a encontrar con el San Pedro de los gatos. Después de ese último incidente, jamás volvimos a tener apariciones ni actividad paranormal. La casa quedó en un silencio extraño, como si aquello que nos había atormentado por tanto tiempo simplemente hubiera desaparecido junto con Kitty. Mi padre, aunque parecía aliviado, también estaba desconcertado. Una noche, mientras cenábamos, dejó el tenedor en el plato y me miró fijamente. ¿Hiciste algo? Mi estómago se encogió. Tragué saliva y negué con la cabeza. No. Él frunció el ceño, como si no estuviera convencido, pero no insistió. En cambio, soltó un suspiro y preguntó. ¿Y Kitty? No lo he visto en todo el día. Bajé la mirada a mi plato, fingiendo estar concentrada en la comida. No regresó. Mi padre se quedó en silencio por unos segundos y luego asintió lentamente. Bueno, ya sabes cómo son los gatos. Cuando se quieren ir, se van. Y con eso, dejó el tema. Al parecer, me creyó. Pero la verdad era muy distinta. Kitty no se había ido. Lo habíamos enterrado en el patio trasero de la casa de mi amigo. Él me había hecho ese favor sin hacer preguntas, solo observándome con una mezcla de preocupación y miedo. Antes de que me fuera, puso una mano en mi hombro y dijo en voz baja. Si necesitas algo más, aquí voy a estar. No supe qué responder, así que solo asentí, le di las gracias y me alejé sin mirar atrás. Los días pasaron y poco a poco la vida volvió a la normalidad. Pero a veces, cuando estaba sola en mi habitación, sentía la necesidad de mirar hacia la puerta, esperando ver a Kitty entrar de un salto y echarse en mi cama como si nada hubiera pasado. Pero eso nunca ocurrió. Y ahora, al compartir esta historia, solo me queda una conclusión. A veces, no sabemos a quién tenemos enfrente.